Buenas noches, es un placer para mí poder compartir esta conversación con ustedes. Vamos a hablar de una técnica implantológica bastante novedosa aquí en Colombia, pero que pues en Europa y en Asia lleva más de 60 años de trayectoria. Entonces, para poder entrar en materia, vamos a desglosar la charla en estos ítems. Entonces, vamos primero que todo a hablar del sistema estomatognático, de la salud oral a través del tiempo, de qué alternativas de solución tenemos a los problemas que se van suscitando a través de los años. Eh, ¿Qué soluciones implantosoportadas existen? Digamos, una comparación entre la implantología tradicional y la estratégica. Ya trataremos de puntualizar varios conceptos de la implantología estratégica. Y por último, les voy a compartir algunos de los casos clínicos que hemos ido desarrollando a través del tiempo en mi consulta. Entonces, el sistema estomatognático es el conjunto de órganos y tejidos que permite realizar determinadas funciones fisiológicas. Esas funciones describen masticar, deglutir, sonreír, besarse, comunicarse, expresiones faciales, rasgos faciales que van cambiando con el paso del tiempo. eh, Y esa función se logra a través de dientes, encías, hueso, que es el complejo dentoalveolar o todo el sistema de soporte que tiene el diente, el cual depende no solamente de su salud propiamente dicha como diente, sino también del estado de sus tejidos, de los tejidos que lo rodean y que le dan soporte. También en esto intervienen los músculos, los dos maxilares, que es la mandíbula y el hueso maxilar, el complejo maxilar superior. Está algo que muchas veces se ignora, pero que es supremamente importante, que es la articulación temporomandibular. Ella es muy vulnerable a todos estos cambios que se van generando a través del tiempo y a través de cosas como golpes, como traumas. Ella es supremamente vulnerable y genera cambios que posiblemente en un comienzo no podamos detectarlos, pero que con el paso de los años nos vamos a ir dando cuenta de. No podemos hablar de sistema estomatognático sin hablar de el estado de salud oral. ¿Y qué es la salud oral? Es el estado en el que las estructuras relacionadas con la boca contribuyen positivamente a un bienestar físico, mental, social, para disfrutar de la vida reconociéndose en forma positiva cuando hablamos, masticamos, nos alimentamos, disfrutamos y participamos de relaciones o de interacciones sociales al transmitir esas emociones a través de nuestras expresiones faciales y de nuestras palabras. Entonces, eso es muy importante. En esta imagen comparto una fotografía y una radiografía panorámica de una persona joven que mantiene todos sus dientes, incluso pues está en un tratamiento de ortodoncia para mejorar su oclusión, que voy a describir más adelante qué es la oclusión. Y en la segunda imagen pues tenemos una persona adulto mayor que ya no tiene dientes, que ha tenido una serie de cambios a través de los años y que ninguno de nosotros estamos ajenos a esos cambios.
y como lo dice esta frase, los tejidos orales y periorales no escapan del proceso de envejecimiento. Entonces, ¿qué cambios se suceden con el paso de los años? Cambios en los tejidos por disminución en su aporte de sangre, en su aporte nervioso, en su hidratación, por deterioro sistémico, por enfermedades que comprometen todo el sistema, todo el organismo, como son la hipertensión arterial, la diabetes, síndrome de Sjögren, etcétera, y además por tratamientos o terapias para esas enfermedades descritas, como son las quimioterapias, las radioterapias y medicamentos que tienen efecto no solamente en la parte afectada, que su objetivo es tratarla, sino tienen efectos sobre todo y cada uno de los tejidos del organismo. ¿Dónde o a qué tejidos afecta esos cambios? A la mucosa oral, porque hay menos aporte de nutrientes, porque hay menos aporte de sangre, porque se va disminuyendo la producción de la saliva, y esto es un cambio supremamente importante y que hay que tener en cuenta porque la saliva es la primera línea de defensa que tiene la boca para actuar en contra de esas bacterias que bien siempre están presentes en boca, a veces más, a veces menos, depende de la higiene oral de cada uno de los pacientes, pero que en realidad nunca va a estar totalmente estéril. Entonces, cuando disminuye la función o la producción de saliva, disminuye la defensa. Y es cuando las bacterias colonizan y generan problemas como caries, como resequedad en las mucosas, como eh, adelgazamiento de esos tejidos, tanto mucosos como de encía, como de periodonto. Entonces, esto nos va a llevar también a una disminución en el soporte y en la estabilidad de los dientes. Y cuando se genera ya la pérdida propiamente dicha de diente, tenemos unos efectos directos sobre, sobre los tejidos que están relacionados en el sistema estomatognático, que son, lo primero, se va a producir una disminución en el tamaño en el reborde o en el hueso donde había dientes y se extraen, ese hueso se va a comenzar a adelgazar, a disminuir su tamaño. Reacciona la mucosa porque se va adelgazando, se va, en términos coloquiales, como adelgazando hasta quedar casi transparente y muy vulnerable a muchas cosas, a irritantes, etc. Se pierde la dimensión vertical. ¿Qué es eso? Cuando uno pierde dientes, la mandíbula tiende a irse hacia adelante y hacia arriba, generando este efecto que se ve en esta paciente que pareciera que fuera una paciente, lo que denominamos los odontólogos clase 3 o coloquialmente o popularmente descritos como pacientes belfos, que no necesariamente es un paciente que realmente tenga ese inconveniente. Obviamente hay ausencia de función masticatoria, por ende hay dificultad para pronunciar las palabras, las letras, las consonantes que van directamente relacionadas con la posición de la lengua sobre los dientes. Entonces, si no hay dientes, vamos a comenzar a producir sonidos más fuertes en la S, se va a escapar el aire y va a generar ciertas anormalidades en la función fonética. En la función muscular, lo que les explicaba, la articulación temporomandibular es muy vulnerable y cuando no hay un balance en la mordida y cuando no hay dientes, una de las primeras afectadas es la articulación
y por ende todo su complejo muscular. Y pues de alguna manera un poco más superficial, pero no menos importante, la parte estética, porque la parte estética también se ve afectada por la ausencia de dientes. Entonces, ¿qué alternativas de solución tenemos a estos procesos de pérdida de dientes? Tenemos como solución usar prótesis, que las podemos clasificar en dos tipos o dos grupos de prótesis, unas que son removibles y otras que son fijas. Dentro de las removibles hay parciales que están soportadas sobre la mucosa o soportadas en dientes. Y en las totales estamos hablando de mucosoportadas o mucoimplantosoportadas. En la siguiente imagen les voy a explicar que, pues, un ejemplo de cada una de ese tipo de prótesis. Y están las prótesis fijas, que son prótesis parciales, que pueden ir sobre dientes, sobre implantes o sobre una combinación implanto-dento soportadas, y las totales que si son fijas deben ir sobre implantes. Entonces, hablando de las prótesis removibles, esta primera imagen que ven al lado izquierdo de la pantalla es una prótesis parcial removible, la cual incluye unos dientes acrílicos, una estructura metálica que se soporta en la mucosa y en los dientes presentes en boca, que son prótesis que no generan mayor estabilidad, que generan problemas a veces a largo plazo con los dientes que sirven de soporte, porque pues esos ganchos de alguna manera no son tan sanos como uno quisiera para los dientes presentes en boca. Entonces, digamos que no es en mi concepto, es un concepto personal, no es una opción muy adecuada para reemplazar dientes, pero sí es una opción bastante utilizada a través del tiempo. Está en la imagen que está en el centro, vemos unas prótesis totales o popularmente denominadas cajas de dientes, que no son una solución real a largo plazo. ¿Por qué? Porque si no hay dientes, el hueso, lo que ya explicaba, se va disminuyendo en tamaño, tanto en altura como en ancho, y las prótesis que dependen del soporte mucoso, y esa mucosa está recubriendo al hueso, por ende dependen del volumen del hueso. Si eso se va perdiendo, se van desadaptando, van generando movimientos y van generando procesos no agradables para el paciente. Entonces, en periodos relativamente cortos, el paciente tiene que estar modificando o cambiando esas prótesis. Por último, tenemos una imagen de una prótesis sí, muco implanto soportado o implanto muco soportada sobre 4 implantes. Esto es se denomina una sobredentadura. Y es que esta herradura, esta prótesis, es retenida sobre esta barra que está uniendo 4 implantes. Es removible porque el paciente la quita y la pone. Normalmente se usa como mínimo 2 implantes. No es una prótesis muy estable porque al ser removible genera movimientos en el momento de masticar y únicamente se puede realizar con implantología tradicional. Y están las alternativas fijas que pues incluimos coronas o sobre dientes o sobre implantes o sobre una combinación de dientes e implantes. Y están las totales, que son prótesis, bien sea metal acrílicas, bien sea una prótesis cerámica libre de metal, o bien sea una metal porcelana de arco cruzado, lo que llamamos arco cruzado en odontología, que es una prótesis que va de lado a lado, soportada en un determinado número de implantes.
Para hacer, digamos, la diferenciación de estas, un momentico, de las dos técnicas implantológicas, pues tenemos que comenzar a desglosar qué es cada una de ellas. Entonces, la implantología tradicional también la podemos definir como implantología de osseointegración, y sus implantes normalmente tienen dos cuerpos o dos componentes, uno que va dentro del hueso por debajo de la encía y otro que emerge dentro de esa mucosa hacia afuera y se atornilla sobre el implante que va adentro, y es el dispositivo que va a ser el encargado de recibir la estructura protésica, llámese corona, llámese barra, llámese temporal. Y la osseointegración es definida por el padre de la implantología tradicional, que es el doctor Brånemark, como la unión íntima entre el tejido óseo vivo y la superficie de un implante sometido a una carga funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos o buscamos que el implante y sus roscas, su cuerpo, se haga parte, se integre al hueso a través de una carga funcional que se llama masticación. No siempre se puede dar carga inmediata en estos implantes, eso depende la fuerza con que se fijen, el caso, el tipo de procedimiento que se establezca. En la implantología estratégica vamos a hablar de una fijación ósea, que más adelante en otros conceptos voy a explicar un poco más detalladamente, y son implantes que no tienen aditamentos, que son implantes de un solo cuerpo, por ende no tienen tornillos, no tienen aditamentos y eliminan ese espacio que se genera entre el implante propiamente dicho y ese aditamento que va atornillado en un implante tradicional. Y el creador y mentor de toda esta técnica es el doctor Stefanide, quien define a la implantología estratégica como el proceso de crear un anclaje córtico-basal macromecánico primario y estable en segundas y terceras corticales, con implantes estratégicos, los cuales no necesitan tiempo de desintegración y cuyo éxito será carga inmediata y un adecuado, meticuloso y muy bien manejado a nivel protésico, o la prótesis tiene que ser muy bien planificada y muy bien ejecutada. Con el paso de las siguientes diapositivas voy a ir desglosando poco a poco esta definición, porque no es tan fácil de entender si la leemos completa. Entonces, acá nuevamente hago la descripción de un implante de la técnica tradicional, donde tenemos un cuerpo que va dentro del hueso, una plataforma o cuello que es la que va a ser la zona de unión entre la parte mucosa y la parte de hueso, y es la que va a recibir ese pilar que va a ser atornillado con este dispositivo sobre el implante. Importante, estos implantes tienen un tratamiento de superficie en las roscas, donde hacen que esas roscas sean permeables, sean porosas, para facilitar el proceso de osseointegración. Pero como son porosas, tienen también una pequeña desventaja, que es que atrapan y mantienen bacterias. Entonces, muchas veces tenemos problemas por infecciones en dientes adyacentes, contaminación durante el proceso quirúrgico, etcétera. Entonces, digamos que hay que ser muy meticuloso con la parte de bioseguridad en el manejo de esos implantes, igual que en implantología estratégica, pero digamos que los riesgos aumentan con este tipo de tratamientos de superficie en las roscas. El implante estratégico
es un implante de un solo cuerpo. Tenemos a disponibilidad básicamente dos sistemas. Uno que es el propiamente bicórtico basal, que es este implante que tiene superficie lisa, que tiene un abutment que hace parte del cuerpo del implante y unas roscas o espiras agresivas que son las que van a fijar el implante en el hueso cortical. También tenemos el implante compresivo, que él tiene un tratamiento de superficie en sus roscas, pero al final le hacen un tratamiento con láser, lo cual hace que la superficie quede comportándose como una superficie lisa. Más sin embargo, el diseño de estos implantes tiene unas espiras de superficie lisa donde va a conectarse el hueso con la mucosa, y acá está su cuello y su abate cabeza o corona para recibir el elemento protésico. Entonces, de uno, dos y tres cuerpos que vienen, o tres dispositivos, nos resumimos a uno solo. Para poder entender por qué la implantología estratégica está diseñada para no hacer procesos de regeneración o de injertos o de recuperación ósea, tenemos que entender qué es el hueso en la boca y en términos generales en el organismo. El hueso tiene dos componentes importantes. Uno, que es el hueso esponjoso o medular, que es esto que se ve acá en esta primera imagen como un panal de abejas, como un trabeculado, y estas dos láminas que lo rodean, que son el hueso cortical, que es un hueso compacto, fuerte. Aquí traigo esta imagen de un sándwich porque me parece que es una forma bastante didáctica de explicar. Las corticales están representadas por el pan, que yo siempre lo nombro como si fuera un pan baguette por lo duro, y el hueso esponjoso está representado por el atún, que está en medio de los dos panes. Ese atún es inestable, no es tan duro como el pan baguette, y la implantología la implantología tradicional busca ese tipo de hueso para su fijación. Si no hay ese hueso, entonces tenemos que entrar a recuperar ese hueso a través de técnicas de injertos óseos o de regeneración ósea, como lo son los injertos de seno maxilar, las expansiones óseas, algo ya más invasivo, que es una distracción ósea con un tutor, etcétera, etcétera. Entonces, esa es una de las conclusiones que he definido yo personalmente a través del tiempo, y es que en la implantología tradicional debemos adaptar el hueso a los implantes que tenemos disponibles en el mercado, mientras que con la implantología estratégica adaptamos las diferentes referencias de implantes que tenemos al hueso que tiene el paciente. Por eso no estamos buscando técnicas de regeneración o de recuperación de hueso. Entonces, en este momento voy a hacer una comparación entre las dos técnicas, haciendo como un resumen de lo hablado hasta el momento. En la implantología tradicional, la rehabilitación fija o incluso la removible, como son las sobredentaduras, definitiva, puede demorarse entre 6 meses, 2 años, hasta 2 años o incluso más, dependiendo la pérdida de hueso que tenga el paciente. Mientras que en implantología estratégica podemos hacer una rehabilitación fija exitosa en 72 horas, usando el hueso nativo disponible en cada uno de los pacientes. En unos momentos les voy a explicar por qué las 72 horas son un tema de biología y no un tema netamente comercial, que es una herramienta que nos ha ayudado comercialmente hablando, sí, pero su origen es la biología del hueso,
fisiología del hueso. En la implantología tradicional tenemos que, para llegar a colocar el implante, hacer múltiples intervenciones quirúrgicas normalmente invasivas, como ya lo hemos descrito, injertos, elevaciones, distracciones óseas, etcétera, etcétera. Mientras que nosotros con implantología estratégica tratamos de que sea un solo momento quirúrgico o el menor número de momentos quirúrgicos con una cirugía muy poco invasiva, es decir, por donde nosotros hacemos el huequito para colocar el implante, es el único corte que nosotros vamos a hacer en el tejido. Entonces eso nos ayuda realmente a que sea menos eh, molesta la recuperación, a que haya mejor respuesta en la cicatrización, etcétera. Lo que ya les dije, hay fijación únicamente en hueso esponjoso cuando hablamos de implantes tradicionales, mientras que en implantología estratégica tenemos los dos sustratos de hueso, bien sea el esponjoso o bien sea el cortical, el cual podemos utilizar a nuestra decisión y según las necesidades de cada uno de los pacientes. Pacientes con suficiente hueso disponible y si no serán regenerados. En cambio, en la estratégica tenemos la posibilidad de rehabilitar a personas a través de implantes con atrofias severas, pero sin injertos y sin procesos de regeneración o recuperación de hueso. Se pueden intervenir con la técnica estratégica más pacientes. Aumenta nuestra posibilidad en varias razones. Una, el paciente que tiene compromiso sistémico, enfermedades como diabetes, como osteoporosis, como Parkinson, puede ser atendido más fácilmente porque nuestras cirugías son mínimamente invasivas y digamos, estamos encaminados a que sea un solo momento quirúrgico. También aumenta la posibilidad porque hay pacientes que han sido desahuciados de la implantología tradicional porque ni con las mejores técnicas de regeneración o recuperación de hueso vamos a lograr un tejido adecuado para recibir los diferentes implantes. Entonces, esto nos amplía de forma importante la atención a pacientes. Hago claridad en este momento, no quiero que de pronto se lleve la sensación que yo hablo en forma negativa de la implantología tradicional. No lo podría hacer porque soy implantólogo oral tradicional con un estudio más a fondo de la implantología estratégica, pero yo también he trabajado en implantología tradicional y es una técnica muy buena con una evidencia científica espectacular, pero son técnicas bastante diferentes y que debemos saber cuál de las dos aplicamos a qué paciente. No me gustaría que se quedara la sensación como que yo no estoy de acuerdo con la implantología tradicional. Es una técnica buena, que es más compleja, que es más larga a través de los años para tener unos resultados óptimos, pero también es una técnica que todos los implantólogos tenemos que tener en nuestras manos, sea la tradicional, sea la estratégica o sea implantes cigomáticos, que es otra técnica todavía más invasiva, pero que tenemos que tener como alternativa en nuestras manos y en nuestro conocimiento para dar atención a nuestros diferentes pacientes. Entonces, ahora sí vamos a desglosar un poco mejor esta definición de el proceso de crear un anclaje corticobasal macromecánico primario y estable en las segundas y terceras corticales con implantes estratégicos, los cuales no necesitan tiempo de osseointegración y cuya clave de éxito será la carga inmediata y el meticuloso trabajo protésico. Esta es una definición que da el doctor Stefan Ide y sus colaboradores en el
año 2016. Él es un periodoncista alemán donde ha hecho todo su desarrollo en Europa y en Asia. Tiene las patentes de todos estos sistemas en Suiza. Entonces, es algo que también tiene un buen respaldo. Ya hemos ido a través de estos años construyendo una muy buena evidencia científica y pues es una herramienta que tenemos que tener en nuestras manos. Entonces, ¿bajo qué principios se basa la implantología estratégica o se desarrolla la implantología estratégica? Bajo los mismos principios que tienen los médicos ortopedistas para reducir o tratar las fracturas. Y es restaurar la función. En nuestro caso, restauramos la función masticatoria. Ferulizamos para dar una fijación absoluta. Recuerden que en la definición de implantología estratégica decimos que no necesitamos momento o tiempo de osseointegración, porque nosotros lo que hacemos es una fijación en el hueso, como lo hacen estos médicos cuando reducen una fractura, bien sea a través de un hueso, a través de un yeso, a través de una platina, o ya en casos muy, muy complejos, un tutor, que muchas veces el paciente tiene que ir moviendo esas tuercas y esas cuestiones que tienen los tutores manualmente. Es el mismo principio, yo pongo un cierto número de implantes y antes de las 72 horas las tengo que ferulizar a través de una estructura. Llámese barra protésica, llámese prótesis, llámese metal porcelana, llámese temporal, pero debo hacer que estos implantes queden, perdón más la palabra, amarrados unos con otros para garantizar una adecuada cicatrización del hueso encima de esas espiras que están ancladas al hueso cortical. Ahora, ¿por qué las 72 horas? Resulta que cuando uno hace una agresión al hueso, llámese porque sacó un diente, hizo extracción del diente, porque hizo un lecho o canal quirúrgico con una fresa para posteriormente colocar un implante, eso se llama agredir al hueso y el hueso va a reaccionar, pero tiene un estado, un periodo de pausa, latencia o queiscencia que se llama, que va desde el mismo momento en que hacemos la extracción del diente, por ejemplo, hasta las 72 horas. En ese periodo no pasa prácticamente nada, el hueso queda como lo decimos popularmente en stand-by. A partir de las 72 horas aproximadamente, ese hueso comienza a cicatrizar propiamente y comienzan a actuar las células que remodelan, que retiran, que se comen todo ese hueso afectado en forma veloz, porque estas células son muy veloces y comienzan también a quitar minerales al hueso, lo que hace que el hueso se ablande y tengamos un riesgo de que estos implantes se nos aflojen y se nos caigan. Por eso la importancia de ferulizar como ferulizan las fracturas los médicos ortopedistas. Y vuelvo y hago hincapié en que esto no es un tema netamente comercial, es un tema biológico. El tercer principio es cirugía mínimamente invasiva. Y lo que habíamos descrito que preserva la vascularización de los tejidos blandos y duros. Y por último, la carga inmediata para iniciar función masticatoria viendo al paciente como un todo. Esto es lo mismo que hacen los médicos. Una vez pasa el efecto de la anestesia después de la cirugía de colocación de una platina que reduce la fractura, ¿qué hacen hoy en día los médicos? Ponen a caminar al paciente, ponen a que comience a estimular ese hueso fracturado para que comience su proceso de cicatrización en forma adecuada. Entonces es basado en esos principios y por eso no buscamos sociointegración, así sea que con el paso del tiempo esta igual se dé.
En la implantología estratégica tenemos dos sistemas básicamente. Un sistema que se denomina el bicorticobasal, que son estos implantes de cuerpo liso, sin tratamientos de superficie, con un vástago largo, unas espiras o roscas fuertes y una cabeza que hace parte del mismo cuerpo del implante. Aquí tenemos desde implantes cortos con espiras muy agresivas hasta implantes largos con espiras sí agresivas, pero mucho más delgaditas. Y está el sistema de compresión ósea, que este sistema es muy versátil ya que puede fijarse sobre hueso esponjoso o medular o sobre hueso cortical. Los implantes BCS sí únicamente se pueden anclar o se deben anclar, no es que se puedan, se deben anclar sobre la porción cortical del hueso. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del sistema? Que tenemos una variedad de diámetros. El diámetro es la medida que tiene la circunferencia de cada rosquita y que podemos ir desde 3.5 milímetros hasta 12 milímetros. Entonces ahí tenemos una variedad y lo mismo en el largo o la longitud del implante, que tenemos de 8 a 35 milímetros o incluso implantes más largos que se denominan cigomáticos y que van a ser anclados en ese hueso cigomático, que ahorita a través de los casos clínicos se los voy a explicar y les voy a definir bien qué es una segunda y qué es una tercera cortical, porque quedó como sin claridad esos dos términos. Pero me parece más práctico hacerlo con imagen. Entonces, lo que les decía, aquí usamos el implante que se necesita en el hueso que tiene el paciente. No tenemos que adaptar el hueso del paciente al implante disponible. La instalación se puede hacer manual o se puede hacer con motor. Y los torques de fijación, ¿qué es el torque? Es la fuerza con la que el implante se fija o se queda dentro del hueso, que en implantología tradicional manejamos torques de 30 a 50 newtons cuando hay un super torque, mientras que con implantología estratégica tenemos torques por encima de 70 newtons normales. Entonces son fijaciones muy, muy estables. Aquí está una imagen didáctica donde vemos la primera cortical, el hueso medular, esponjoso, y la segunda cortical, que es la que va opuesta al sitio por donde uno inserta o coloca el implante. Vemos que los sistemas bicorticobasales se anclan únicamente sobre las corticales, mientras que los sistemas compresivos buscan, bien pueden ser las corticales, pero normalmente están encaminadas a este hueso esponjoso. Aquí tenemos un diseño de un implante que se llama TPG. Desafortunadamente no ha terminado de estar disponible en nuestro país, que combina parte del sistema compresivo y parte del sistema BCS. Entonces, ¿por qué tenemos que pensar en implantología estratégica? Porque hay menor posibilidad de generar periimplantitis, que es el acúmulo de bacterias y la posterior inflamación alrededor de la plataforma o del cuello de ese implante. Y eso se genera muchas veces por el espacio que hay entre el aditamento protésico del implante bifásico y el propio implante. Que como lo dice este segundo ítem, implante monocuerpo no tiene microgap o no tiene ese espacio pequeñito que se genera, pero es que ese espacio sí es muy pequeño, pero las bacterias son aún más pequeñas. Entonces ellas, por donde hay espacio, emigran y van colonizando esos tejidos y esos sistemas. Está diseñada para hacerla sin injertos óseos, con cirugías mínimamente invasivas. Hay menores contraindicaciones sistémicas y debe hacerse una rehabilitación
inmediata, aquí la definí como rápida, pero realmente es inmediata, y, y su carga funcional, poner al paciente a masticar lo antes posible. Aquí viene la descripción de los casos clínicos, de algunos casos clínicos que hemos manejado hasta el momento a través del tiempo. Esta es una clasificación que desarrolla nuestro doctor Marcos Daniel González, quien es mi profesor de implantología estratégica. Él tiene certificación Masterclass y Master Teacher por la International Implant Foundation y me parece que es una clasificación que él propuso en su momento, que es muy práctica y que nos ayuda a ubicarnos en qué tipo de paciente estamos atendiendo. Entonces, el caso número 1 del primer grupo, que es el edéntulo parcial atrófico, es un paciente que, como ustedes ven, le hacen falta un número importante de dientes. Tiene un hueso que presenta reabsorción, más sin embargo, se ven bien definidos los rebordes, la mucosa se ve bastante estable y poco móvil, lo cual nos ayuda a clasificarlo dentro de un edéntulo parcial atrófico. Entonces, ¿qué se propuso? Se le propuso rehabilitar con implantes estratégicos todas sus ausencias, donde en los dos sistemas más posteriores hicimos una rehabilitación inmediata con coronas metal porcelana y en los otros sistemas dejamos unas provisionales en un material de muy buena calidad que se llama el PMMA y puede ser o puede estar en boca hasta año y medio, 2 años, sin que pase nada. Ahora, igual nosotros siempre tratamos de hacer la rehabilitación antes de 6 meses porque ya se ha logrado la cicatrización primaria del hueso. El segundo caso es de un edéntulo parcial atrófico. Este caso lo desarrollamos con mi colega implantólogo y compañero de mi posgrado, el doctor Jorge Otero, y es un caso de segmento inferior de derecho. El paciente acude al doctor Otero porque en algún momento se hizo este trabajo con implantología tradicional y hago nuevamente énfasis en esto. Si se planifica bien, si se entiende bien y se lleva a cabo en forma correcta la implantología tradicional, tiene que ser exitosa a través de los años. Este paciente lleva más o menos unos 10 años o más rehabilitado con estos implantes tradicionales, razón por la cual regresa a la consulta y quiere que se le rehabilite su lado contralateral. Entonces, en este momento, pues ya conocemos la implantología estratégica. Es un paciente viajero que no vive en el país, que no tenía mucho tiempo, entonces le propusimos hacer en este momento implantología estratégica. Acá vemos, por ejemplo, un implante compresivo que se fija o se ancla sobre la cortical, que da hacia la lengua. Y posteriormente su cuello es doblado para que genere una muy buena paralelización con los otros implantes y la prótesis entre lo más pasiva posible en ese abutment o en esa cabeza de ese implante. Entonces aquí colocamos 4 implantes para hacer 3 coronas y es el momento de mencionar una herramienta que tenemos en nuestra disposición que es la sobreingeniería. Como se pueden dar cuenta, la última corona tiene 2 implantes, pero es una sola corona. Y esto la forma más coloquial de explicarlo es una mesa de triples patas es buena, pero si yo le pongo 6 patas a esa mesa, es muy difícil que alguien la haga caer. Es básicamente el mismo principio. En esta imagen de la parte inferior izquierda de la pantalla vemos expuesto el metal. Esto lo hicimos intencionalmente para tomar la foto
y poder mostrar que a las 48 horas con su prótesis metal porcelana definitiva, esto está rosado, está limpio, no tiene signos de inflamación, lo cual es muy, muy ventajoso para el paciente. Y acá, pues la imagen final donde vemos los implantes que sí tienen una diferencia importante con los otros implantes en sus características morfológicas, etcétera. El segundo grupo son los edéntulos totales atróficos. También fue un caso que llevamos a cabo con Jorge Otero. Es un paciente de origen estadounidense que tiene un maxilar supremamente grande, que tenía muy buena cantidad de hueso esponjoso, por lo cual decidimos colocar implantes compresivos. Y en implantología estratégica tenemos el protocolo que arriba o en el maxilar superior debemos colocar un número de 10 implantes y en el inferior un número de 8 implantes. Obvio, esas reglas no son totalmente restrictivas porque hay veces por los tamaños de los maxilares que han sido reabsorbidos, pues no podemos colocar toda esa cantidad de implantes. Pero en este caso sí teníamos un maxilar donde no pusimos 10, pusimos 13 implantes. 13 implantes que se paralelizaron doblando los cuellos y haciendo preparación de los abutment o cabezas. Y acá está otra opción u otro elemento utilizado por nosotros en implantología estratégica, y es que no permitimos que hayan voladizos, balcones o cantilevers que generen brazos de palanca y movimientos en los dientes de adelante cuando uno mastica en la parte posterior. Entonces, si yo no necesito dientes sobre este implante, le pongo una argolla de apoyo. Y con eso evito esos movimientos deleterios para los implantes o dientes en la zona anterior. Este es un tercer caso, este es un segundo caso del segundo grupo, donde a pesar de que era un paciente que tenía dientes, yo lo clasifico dentro de déntulo total atrófico por la decisión que toma el paciente en cuanto a su tratamiento. Entonces el paciente llega con esta situación donde tiene sus dientes superiores en una posición relativamente adecuada, pero sus dientes inferiores están muy agrupados, muy juntos, están rotados, están en apiñamiento severo, que eso lo definimos así los odontólogos. Eh, Razón por la cual yo le doy su primera opción de tratamiento, un tratamiento de ortodoncia, porque por más que nosotros nos apasione la implantología estratégica, la implantología tradicional y la cirugía, no es lo único que hay en odontología. En odontología existen otros tratamientos que son viables y en este caso se hubiese podido aplicar un tratamiento de ortodoncia que hubiera podido ayudar a enderezar y poner en forma correcta estos dientes, y al final de ese tratamiento, si hubiese necesidad de colocar algunos implantes, se hubieran colocado. Pero el paciente me contesta: no señor, yo soy un paciente de más de 60 años, no quiero nada de tratamientos de muchachos jóvenes y que me van a costar más o menos 2 o 3 años de estar yendo todos los meses al consultorio. Usted habla de una implantología que da soluciones en 72 horas. Por favor, coménteme qué podríamos hacer con eso. Dicho eso y con el aval del paciente, pues entonces ya entramos a hacer una segunda propuesta, donde le decimos, hagamos exodoncias de los dientes o extracciones de los dientes inferiores, colocamos un número adecuado de implantes y hacemos una rehabilitación con una prótesis metal acrílico o prótesis híbrida. Y además, este diente central y este espacio edéntulo también fueron intervenidos con implantes para solucionar la pérdida de este diente, quien estaba sin ningún buen pronóstico porque su raíz estaba carcomiendo de la punta de la raíz hacia arriba. Entonces no era viable mantenerlo en boca. Aquí se hacen las mediciones, como ustedes pueden ver, este es el espacio donde no había diente en esta prótesis fija
donde es demasiado pequeño la disponibilidad de hueso esponjoso, más sin embargo, pues nuestras corticales se mantienen. Acá teníamos un poquito más de permisividad porque pues, había un diente y los dientes mantienen de alguna manera el hueso esponjoso en forma adecuada. Y este es el resultado quirúrgico donde colocamos dos implantes en la zona superior, implantes compresivos y una combinación de sistemas tanto compresivo como córtico-basal en el maxilar inferior. Acá están los controles, como ustedes ven, este implante que es un implante bien delgado y largo, lo podemos adaptar en el hueso disponible del paciente en una forma bastante adecuada y donde nos ha funcionado de manera correcta. En la parte de abajo vemos el seguimiento de los implantes y aquí es donde yo les digo, se puede fijar estos implantes tanto en el hueso cortical o el hueso duro como en el hueso blando. Y este implante, por ejemplo, está sobre dos corticales. Muy estable. Este paciente ya cumplió un año de haber sido operado, estaba en perfectas condiciones. Estas dos coronas son temporales, estamos en este momento en el proceso de cambio y el paciente sigue supremamente satisfecho con su trabajo. Este es otro paciente quien llega con esta situación un poco dramática en la parte inferior, raíces expuestas, etcétera. Eh, Esto que ustedes ven aquí en este lado izquierdo de la pantalla, en el maxilar superior, es lo que les describí hace un rato como cantilevers, voladizos o balcones, que cuando uno mastica y hace choque masticatorio con los dientes inferiores comienza a hacer brazos de palanca y a afectar lo que esté en la zona de adelante o la zona anterior del maxilar. Entonces, en implantología estratégica no existe. Paciente decide hacerse su tratamiento en la parte inferior por algún tema, creo que era presupuesto, entonces mi consejo es hágase la parte inferior primero y después la superior. ¿Por qué? Porque arriba tenemos una estructura que se llama paladar, donde podemos soportar y acomodar, de alguna manera, coloquialmente hablando, la prótesis o la caja de dientes, mientras que abajo no tenemos ese paladar y tenemos un órgano que se llama lengua, que es supremamente inquieto cuando siente que hay presencia de algo extraño en sus alrededores. Entonces, la lengua siempre con las prótesis removibles, sean cajas, sean mucoimplantos soportadas, sean del origen que sean removibles, la lengua las va a tratar de sacar, va a tratar de jugar con ellas. Eso es algo que es involuntario, nosotros no lo controlamos. Entonces, mi consejo siempre será, si es un caso bimaxilar y usted quiere hacerse solo uno de sus maxilares, haga ahí primero el inferior. Y este es el resultado protésico con su caja de dientes superior, con su prótesis híbrida implantosoportada en el maxilar inferior. Así llega nuestro paciente, así se va. Y pues aquí les tengo un videito testimonial. Mi proceso empezó en el consultorio de la doctora del barrio y ella me presentó al doctor Andrés porque ella no hacía trabajo, la doctora Angélica no hace trabajos de implantología. El doctor Andrés fue hasta allá, me contó qué era lo que había que hacer, me mostró imágenes, me preocupé porque es muy violento esas imágenes. Hicimos el presupuesto, acordamos el precio y en la semana siguiente estuve acá en el consultorio de él para hacerme la cirugía, que no fue muy bien. Le estaba asistido por otro doctor y como al tercer día me hicieron la colocación del herraje para poner los implantes. Pues aparte del dolor de la cirugía,
y de la molestia de los implantes me fue muy bien, la cirugía muy bien, y después con la implantología me fue súper bien porque hasta este momento ni he sentido qué es lo que tengo ahí. Hace exactamente 5 meses y como 4 días. Pues la vida en sí no me cambió mucho, pero se pone uno más contento y puede como comer uno con más tranquilidad. Y sí hace unos ajustes ahí a uno, a la presentación personal sobre todo. Pues yo recomiendo el tratamiento con el doctor Romero, porque él es un magnífico profesional. Los instrumentos y elementos que usa son de muy buena calidad y la asistencia después del implante es muy cumplida y muy atenta. De la historia de la falta de dientes comenzó desde muy temprana edad, porque debió ser por falta de calcio, se me cayeron los dientes y en el pueblo la única solución cuando le dolía a uno el diente era ir a donde el dentista de esa época para que le sacaran uno las muelas hasta que me la sacaron todas. Bueno, entonces continuamos con el tercer grupo o edéntulos parciales severamente atróficos. Es una paciente joven que llega a la consulta por esta zona superior edéntula o desdentada, donde en la primera imagen podríamos pensar que tenía una buena disponibilidad de tejido óseo, pero en la segunda imagen, ya en un corte diferente, vemos que el tejido óseo realmente está comprometido, que prácticamente hay ausencia completa de hueso esponjoso, la cortical se mantiene, pero pues esa es la cortical que da presencia o da contacto con la boca, entonces ahí no podríamos anclar implante. Más sin embargo, sí se pudo a través de este sistema rehabilitar y colocar implantes. Entonces, esto que ustedes ven acá sobre el implante que está más hacia la línea media, más hacia la parte de adelante de la boca, está anclado sobre el piso de fosas nasales, haciendo lo que llamamos un bypass o esquivando la raíz del canino. Puede que en esta imagen uno dirá, pero se la llevaron. No, en realidad uno tiene, es una imagen plana de un cuerpo de 3 dimensiones donde pasa por el lado de atrás de la raíz y se ancla. Esto es lo que llamamos segunda cortical o cortical opuesta al sitio donde se introduce el implante. En esta zona más posterior existe una estructura o un complejo de unión de 3 huesos, que es el hueso maxilar, el hueso palatino y el hueso esfenoides, formando lo que llamamos el complejo pterigoideo, que son 3 señoras corticales, donde nos da una estabilidad espectacular y podemos utilizarlos como opción de anclaje para nuestros implantes. Y esto es lo que se denomina tercera cortical o cortical lejana. Y acá encontramos una muy buena opción sobre la pared palatina del maxilar para poner este cuarto implante y poder hacer la rehabilitación definitiva con coronas libres de metal, en este caso. Segundo caso, es un caso similar. Desafortunadamente la paciente nunca volvió, nosotros la llamamos, contesta, queda de venir al control, pero nunca llega. Entonces, pues asumimos que todo le ha ido bien, más sin embargo, pues a nosotros nos gusta hacer los seguimientos como debe ser. Entonces, este fue el caso. Se hace exodoncia por la posición de ese diente que no nos permitía poner coronas arriba. Se colocan 2 implantes para hacer la corona del primer molar inferior, como lo ven acá, es el contralateral de este que tiene una coronita, y hacer la rehabilitación en el maxilar superior. Acá se puso uno sobre el complejo pterigoideo, se puso otro estabilizador sobre el maxilar y este adicional sobre la pared anterior del seno maxilar, que es una cortical bastante buena. Y abajo se pusieron los dos del sistema compresivo.
Este es otro caso, es un caso complejo. Esta era una paciente o es una paciente de 83 años en su momento, ya tiene 86, que llega a la consulta con una remisión de su médico tratante diciendo que por favor eliminen todo lo que hay en boca, ya que debido a ese tipo de infecciones y todo lo que estaba pasando, se estaba comprometiendo la vida de la paciente. Eh, Sumado a esto, esta es una señora que tiene Parkinson, que tiene osteoporosis y que tiene antecedente de falla cardíaca. Por ende, no era un caso muy sencillo de manejar y yo, en común acuerdo con ella y por sugerencia de su médico tratante, lo hice en este caso sí 2 momentos quirúrgicos. El primero, eliminar y desfocalizar todo lo que estaba haciendo deleterio en boca. Esperamos un periodo de 8 meses e intervenimos y colocamos a los 8 meses 8 implantes, todos del sistema corticobasal, porque la reabsorción ósea aquí era ya severa. Y este es el resultado protésico, una caja de dientes en la parte superior, que fue la que usó durante el tiempo que estuvo sin dientes hasta el momento de la cirugía de colocación de implantes. Esta paciente además es mi récord en tiempo porque yo la operé a ella un 29 de abril, que era lunes. El 1 de mayo en Colombia siempre es el día del trabajo y es festivo. Entonces el laboratorio a mí el día del trabajo no me trabaja. Entonces no podía arriesgarme en una persona con los antecedentes médicos y sobre todo por la osteoporosis a que se me fueran más de las 72 horas para entregarle su prótesis terminada y cementada sobre sus implantes. Entonces, este caso lo sacamos en 48 horas. Hice prueba de dientes, la señora se fue a un salón de belleza, se pintó el pelo, se puso labial y pues ustedes ven el cambio radical que tiene la señora en su expresión. Aquí una fotico con ella al final del tratamiento. Un caso más de una reabsorción severa en el maxilar inferior, donde vemos pues que los dientes estaban en una supervivencia, es más, estaban fijados, si ustedes ven aquí una línea más blanca, es un alambre ortodóntico fijado con resina, que en el momento en que yo lo retiré los dientes se cayeron y acá había un implante bifásico tradicional abandonado. Este es el resultado protésico de la paciente en 72 horas, donde vemos que logramos hacer un anclaje en 9 implantes, combinando sistemas tanto compresivo como BSS. Esta es la forma en que termina el tratamiento. La paciente llega como está en sus fotos iniciales y se va como está en las fotos finales. Aquí ya como ven ustedes, aunque un poquito de pronto más cuadriculada la sonrisa, pero acá ya nos muestra dientes, su expresión es diferente y también tuvimos el mismo efecto, se puso labial, se mandó a alisar el cabello, etcétera. Entonces, todas esas cosas nos van dando información de satisfacción a nosotros. Y ella también nos hizo un testimonio. Bueno, mi nombre es María Mercedes Giraldo y soy paciente del doctor Andrés Romero. Pues mi experiencia fue muy buena, muy agradable. Yo era paciente ya desahuciada de implantes y esto porque pues mi maxilar ya no respondía, y con el doctor Romero la implantología estratégica fue súper chévere y quedé pues muy bien, y la cirugía pues fue un éxito total. Yo me siento muy satisfecha, súper genial. Yo adoro a mi doctor, un excelente ser humano, súper, porque es que le da a uno mucha confianza. Cualquier dolorcito que yo tenga, o digamos al principio, ¿no? Porque al principio de la cirugía yo lo llamaba y le preguntaba, no, pero bien, comenzando que en la cirugía ni siquiera me inflamé, ni se me moreteó la cara, nada. Fue súper chévere. Por mi experiencia propia, yo recomiendo esta implantología estratégica, que es como lo último cuando uno está pues desahuciado.
Y yo sí la recomiendo porque queda uno nuevo para volver a vivir, para volver a sonreír, para estar pues súper bien, porque es que uno así se sentía, o sea, yo tenía mis dientes pero flojitos y todo, yo me sentía muy mal, con mi moral allá en el piso, muy, muy, muy mal. Pero hoy en día yo me siento feliz, me siento de 15. Si volvería a nacer, seguro que si me hubiese pasado, vuelvo y lo hago, porque me siento muy, muy bien. Además que el trato humano es muy, muy bueno, muy chévere. El doctor es un amor, un amor. Yo sí lo amo mucho. Le agradezco mucho lo que ha hecho por mí. Entonces, bueno, el último caso de implantología del último grupo, que son los edéntulos totales severamente atróficos. Este caso, por su dificultad, los hicimos o lo llevamos a cabo con el doctor Marcos Daniel González, nuestro master teacher en Colombia. Y es un caso bien complejo. La paciente llega en estas condiciones donde ustedes pueden observar un maxilar superior realmente pequeño, reabsorbido. Lo único que se alcanza a ver ahí es prácticamente mucosa. Eso no es mayor cantidad de hueso. En la parte inferior no estaba en mejores condiciones, porque tenía pues unos implantes de cuchilla que en su momento fueron buenos, cirugías muy invasivas pero muy buenas. Pero acá hubo una complicación, es que los dientes del maxilar inferior o de la mandíbula en los seres humanos deben ir en el mismo recorrido de la forma que lleva la mandíbula, descendiendo hacia adelante. Acá los pusieron en forma invertida, lo que hizo que cuando la paciente masticara, generara un brazo de palanca y los fuera sacando. Y evidentemente tenían falla. La prótesis fija de esa señora se rompió acá, generó un absceso endodóntico muy, muy grande en ese diente. Y pues como ustedes pueden ver, el maxilar superior prácticamente no tiene ningún tipo de hueso esponjoso disponible. Entonces le propusimos colocación de implantes estratégicos y aquí voy a explicar entonces. Este primer implante y su contralateral están fijados sobre la apófisis pterigoides o complejo pterigoideo, que es la unión de tres huesos, como ya lo expliqué. Estos dos implantes y este contralateral están fijados sobre el hueso malar, y es ese hueso que nosotros tocamos debajo del ojo y que está como o sea, el encargado de formar nuestro principio de cachete, para que ustedes me entiendan. Entonces, al igual que el complejo pterigoideo, es lo que llamamos tercera cortical o cortical lejana. Acá en el sector anterior se colocaron unos implantes muy cortitos sobre el piso de fosas nasales que prácticamente coincidía con el reborde alveolar sin dientes. O sea, la reabsorción era extremadamente marcada. En la parte inferior se hace colocación de 8 implantes combinando sistemas compresivos y corticobasales. Esta es la estructura que va debajo de los dientes y que se llama supraestructura metálica, que es la que va cimentada sobre los implantes y es la encargada de hacer la férula de esos implantes antes de 72 horas. Esta es la prótesis superior, esta es la prótesis inferior en los modelos y esto es ya colocado en el paciente. Como se pueden dar cuenta, se dio una solución que la misma paciente lo dijo, en ninguna parte le habían dado opción con implantología tradicional. Le habían propuesto implantología cigomática tradicional en quirófano bajo anestesia general, lo cual a ella le parecía muy invasivo y muy complejo de asumir.
Además que en ese sistema no podemos dar una solución definitiva, como en este caso sí la dimos definitiva en 72 horas. Entonces, ella llega a mí a través de una colega y pues con el doctor Marcos Daniel llevamos a cabo el caso. Entonces la paciente llega como la foto del lado izquierdo de sus pantallas y se va ya rehabilitada como la foto del lado derecho. Acá hago énfasis en que el labio de la paciente ustedes lo ven como si fuera, perdón la expresión, bembona, como si tuviera un labio muy grande y resulta que eso simplemente es una hipertonicidad o que el labio sí está agrandado, porque estos pacientes cuando tienen estas reabsorciones tan severas, todo el tiempo están tratando de mantener la prótesis en su sitio con el labio, porque no es una prótesis, la caja no es nada estable con este tipo de reabsorciones tan violentas. Así llega, así se va. Posteriormente ya la he visto, nosotros lo operamos el año pasado, ya la he visto en un buen número de ocasiones. Ya el labio está normal y ya muestra muchísimo mejor sus dientes superiores. Esta es la foto que para mí es más diciente y vuelvo a lo que hablábamos al principio. Aquí parece que fuera una paciente clase 3 o belfa y resulta que eso no era cierto. Cuando recuperamos la dimensión vertical, que es esta medida que se establece entre la unión de la nariz con el labio y el mentón, es esta medida que estaba disminuida acá y lo que yo les digo, la mandíbula va hacia adelante y hacia arriba y genera esto. Cuando uno recupera la dimensión vertical, resulta que nos damos cuenta que era una paciente clase 1 o perfil recto y está, además aquí mejoraron las expresiones faciales, etcétera. Hola, mi nombre es Cristina Galindo. Mi tratamiento es súper excelente. No vivo acá en Colombia, yo vivo en Miami, Florida. Supe del doctor Andrés y viene para mi tratamiento, el cual llama implantología estratégica. Duramos 3 días para mi recuperación porque realmente tenía una pérdida bastante de mi dentadura. Vine nuevamente para un control, el cual estoy súper satisfecha. Ya tengo completamente mi dentadura, mi calidad de vida ha mejorado. Y esto fue 9 meses atrás, mi cirugía. Estoy ahora aquí nuevamente y como les digo, estoy súper satisfecha. Ya me voy mañana, me siento totalmente diferente, otra persona. Yo les agradezco, esta es la bibliografía y pues les agradezco su atención. Obviamente si tienen dudas, preguntas, por favor hacérmelas saber para poder resolverlas.